Gloria María Jaramillo Carvajal, Marinilla 100%. Hablo desde el Centro de Bienestar del Anciano San José de Marinilla, que tiene un lugar especialísimo. Quedan cordialmente invitados, no solamente a este lugar donde tenemos con mucho amor adultos mayores, sino también a este lugar que nos llena de tanto amor, de tanta paz y de tanta tranquilidad, la Capilla Taller de San José de la Acogida. La capilla en el centro siempre ha existido, pero en el año 2022 retomó una fuerza muy especial, y es por lo siguiente. Les cuento que yo no era devota de San José, era admiradora por lo que él hizo con Jesús, con el haber recibido a María en silencio, no juzgarla, no criticarla, admitirla en ese silencio y con ese profundo dolor. San José me llevó a amarlo. Siempre le había dicho a él que se dejara ver si quería que yo me volviera devota. Hasta conchuda fui. Mi salud no ha sido la mejor desde niña. He tenido varias intervenciones quirúrgicas y siempre mi fe, mis padres también de mucha fe. Antes de cada cirugía, lo primero que yo hacía era la confesión, la comunión y la unción de los enfermos. Cuando ya en el 2020, en plena pandemia, me encuentran un tumor bastante grande en el abdomen, todo fue rápido por la gravedad que se podía presentar si no lo hacían rápido. Hice lo mismo y yo le decía a San José, bueno, tanto tiempo esperándote y es que definitivamente no querés que yo sea devota tuya. Y le seguía de todas formas, deja de ser conchudo, egoísta, déjate ver. Esas fueron como mis palabras interiores cuando me entraron nuevamente al quirófano y antes de que me durmieran. Me hacen la cirugía un poco complicada por la magnitud de este tumor, pero salgo de ella y salgo muy bien. Recuerdo que cuando me estaban despertando ya de la anestesia, abrí mis ojos y lo primero que expresé en una voz más bien suave: San José, qué amarrado eres. Y el médico se sonrió y me preguntó qué había dicho. Simplemente me sonreí y nuevamente me dormí, ya despierto en la habitación y todo normal. La idea era, me operan un miércoles de San José, 24 de septiembre, vienen de las Mercedes. Ellos siempre estuvieron acompañándome. Me habían dicho que me daban de alta viernes por toda la situación que se estaba viviendo del COVID. Pasó viernes, los médicos no pasaron, sábado tampoco. Ya el domingo 27 de septiembre van los médicos y uno de ellos se acerca y me explica por qué no me habían dado de alta, y era porque la saturación de oxígeno no estaba nivelada, estaba saturando entre 80 y 85, muy bajita. Por consiguiente, pues si me mandaban para la casa, me mandaban con oxígeno y la verdad todo estaba a reventar los hospitales, y si de pronto tenía alguna dificultad, pues de pronto no contaba con muy buena suerte. Los médicos deciden dejarme
pues yo dije, pues ya estoy aquí, ya qué más. Los médicos que salen, y yo le digo a la amiga, que además también es médica y médica de la Sommer, donde me operaron, le dije, ayúdame a sentar para organizarme de una vez. Cuando me incorporo, lo único que sentí fue un dolor abdominal fuertísimo, que lo único que yo le alcancé a decir a Olga fue, me morí. Y siento que de un momento a otro ya empecé a verme. Mi amiga sale corriendo a pedir auxilio, los médicos entran, activan el alarma azul. La habitación donde estaba se llenó de enfermeras, empezaron a sacarme de la habitación, me llevan para un lado y para el otro, hacerme exámenes. Cuando alguien dijo, un médico dijo, no, le dio una hemorragia interna bastante severa, hay que colocarle unidades de sangre, me llevan a urgencias, me colocan unidades de sangre, pero yo ya me veía, yo ya estaba fuera de mi cuerpo, pero veía, pero a mí ni me escuchaba ni me sentía, a pesar de que yo le decía a mi amiga que no se preocupara, que yo estaba bien. Me volví una espectadora de mi propia vida, simplemente en tranquilidad, en paz, en ningún momento sentí zozobra ni miedo, simplemente me convertí en una espectadora donde yo escuchaba todo y estaba yo ahí. Acá de Agustar no hay quirófanos. Cuando llega una de las médicas, dice, si no la operamos ya esta señora se nos muere, la vamos a tener que llevar para los quirófanos de maternidad. Me llevan para los quirófanos de maternidad. Fue algo complejo porque cada quirófano pues tiene su protocolo. En ese momento yo no cumplía los protocolos estándares para ingresarme en la cirugía, pero al ver el desespero de que bueno, estaba entre la vida y la muerte, me llevan al quirófano y cuando empiezan nuevamente a abrirme, uno de los médicos expresa, se nos está yendo, y yo por allá levemente siento un pitico cuando veo unos brazos abiertos que me dicen, ven, yo te acojo. Cuando menos pensé, yo ya estaba abrazada con un hombre, unos brazos que me inundaban de paz, de una tranquilidad enorme. Luego lo miro a los ojos y le pregunto, ¿quién eres? Y él con una sonrisa y una mirada profunda, los ojos color miel, me dice, el amigo con el que tanto peleas. Y yo lo miro y le digo, José, y él con una sonrisa cálida me responde, sí. Lo primero que le pregunto a él es, ¿por qué no se dejaba ver? Y él simplemente me responde, llegó mi momento. En ese mismo año, el 8 de diciembre, proclaman el año de San José. Eso para mí fue algo que me impacta, porque bueno, San José ya se estaba, todo lo que me estaba diciendo y me dijo, pues se estaba cumpliendo. Ya manda mensajes a personas muy concretas. Yo las recibí normal, pues recordé de esos mensajes hasta el día que se los dije a cada uno, y ya llega el momento en que tengo que regresar a mi cuerpo. Yo digo en esta parte, San José me acogió y me ayudó a pasar el túnel que tanto mencionamos. Este túnel es un túnel de luz, es un túnel de paz y de tranquilidad. Es algo que terrenalmente no se llega a sentir ni a ver. Eso es algo hermoso, donde digo, este túnel es cuando ya uno transita de la vida material, de lo terrenal, a una vida espiritual
con Jesús, José y María. Donde se menciona uno, se mencionan los tres. Yo no quería regresar y yo a él le decía, no me dejes ir, yo me quiero quedar aquí. Y me le pegaba como los niños cuando los dejan en la guardería por las primeras veces que se aferran a su papá o a su mamá, donde no quieren soltarlos porque no quieren quedarse ahí. Quieren devolverse con el papá. Pues eso me pasó a mí. Yo me aferraba de él porque ya no quería volver a regresar y le insistía que no, que yo ya estaba cansada, que me dejara, que yo me sentía feliz ahí, pero él me decía, no he terminado la misión, y más me aferraba a él, y él me decía, tenés que terminar la casa, llevarme a la casa y darme a conocer. Me lo repetía insistentemente. Yo le decía, estoy muy cansada, ya no quiero irme, estoy aquí muy bien. Y me decía, no te preocupes, yo siempre voy a estar contigo, no te voy a dejar sola, te mandaré ayudantes y siempre estaré contigo a tu lado. Él me repetía eso y yo ya en medio de mi tranquilidad regreso a mi cuerpo. Esto duele horrible. Volver duele más que morir, porque ya llegó a un cuerpo adolorido, llegó a un cuerpo frágil, a un cuerpo cansado, donde el alma está rejuvenecida, donde yo sentía que ya mi alma no pertenecía al cuerpo. Inclusive en muchas ocasiones siento lo mismo, porque ya uno llega de un modo muy diferente, uno ve las cosas totalmente diferentes. Ya de aquí lo que hacen es llevarme para la UCI, inconsciente, pero ya dentro de mi cuerpo. A los 8 días nuevamente me llevan al quirófano a saturarme, porque dejan el estómago abierto, lo que llaman es un empaquetamiento, le ponen a uno gasa, y al volver al quirófano, me llevan a UCI 3 días más, ya de ahí me sacan a la habitación. Cuando yo voy a la habitación, recuerdo que mi amiga me estaba esperando y me decía, Gloria, ¿qué te pasó en esa cirugía? Lo único que yo hacía era sonreírme. Me decía, llegaste más rejuvenecida, te siento diferente. Y lo único que yo hacía era sonreírme porque no modulaba nada. Pues, y además uno queda con la garganta bien lastimada, y simplemente me preguntas, ¿viste a tu amigo? Más me sonreí, pero no más. Ella siempre ha sido una amiga muy prudente. Igual digo, en ese sentido de la prudencia, no preguntaba más nada, pero siempre decía, hay algo diferente en ti, te siento muy bien. Igualmente los médicos, porque le colocan a uno medicamentos y para el dolor, realmente yo los utilizaba más bien poco, porque era tanto el gozo y la emoción que el dolor pasaba y pasó a un segundo plano y sigue pasando a un segundo plano. Ya me dan de alta, estoy 15 días en mi casa, igualmente en silencio. A mis hermanos no les dije absolutamente nada. Y a los 15 días exactamente me da una obstrucción intestinal. Nuevamente era para otra cirugía. Y yo, cuando salí de mi casa con mi hermano, que además es también médico, yo le decía, hermanito, no me vayas a dejar operar, que yo sé con quién arreglo este problemita. No me entendía, obviamente. Cuando llego a Somers, que afortunadamente es muy cerca, yo vivo en Marinilla, Somers queda de Negro, 20 minutos en carro, paso la triada,
Inmediatamente empiezan a hacerme los exámenes y me dicen, va para cirugía. Yo les digo a los médicos, por favor, no, yo me aguanto, háganme todo lo que tengan que hacerme, pero que lo último sea la cirugía. Me dice, te tenemos que sondear, es doloroso, son ondas las más grandes que se le pueden introducir y sin anestesia. Yo les decía, no importa, no importa. Hicieron 3, 4 veces el intento, los médicos ya preocupados me dicen, esto no va a ser posible, vamos a tener que meterte al quirófano. Yo decía no. Ya cuando iban a hacer el 4.º intento, dice, si este no, por nuestra ética y obviamente con el permiso tuyo te tenemos que intervenir. Yo dije, listo. Yo le decía a San José, perdóname por no haber hablado, por quedarme callada, pero ahora sí voy a hablar. Y empecé a hacer mis negociaciones con él. Yo entré tipo 2 de la mañana, todo este proceso, llegaba a 2 de la tarde, nada que pasaba por esas ondas, 3, nada. Ya estaba llegando como el tiempo límite que habían dado los médicos, era alrededor de las 5 de la tarde, las 4:30 y nada. Entre 4:30 y 5 empiezo a vomitar, boca, nariz, eso fue duro, una sensación, no hay palabras, algo maluquísimo. Pero fue un descanso y sentí que nuevamente San José estaba ahí conmigo. Y ya llegan los médicos y me dicen, te escapaste de esta, por de todas formas te tenemos que dejar sondeada, hospitalizada. Yo no podía hablar porque tenía la sonda por la boca, difícil de hablar. Me dejan 8 días, me dan de alta. Descanso 2 días y empiezo a llamar a las personas a las cuales tenía que darles el mensaje de San José. Al primero que le escribí, pensé que iba a llegar de noche, cuando llega al mediodía, a la hora del almuerzo, y simplemente le dije, mira, San José te mandó a decir esto, vos le pediste esto, él te responde esto. Y él simplemente me preguntaba, venga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué? No alcanzaba a entender lo que le estaba diciendo, le repetí en varias ocasiones, hasta cuando dice, San José es increíble. Y lo único que hicimos fue llorar. De ahí en adelante fue lágrimas de alegría, de emoción, de susto, algo, sensaciones que recuerdo y se me paran los pelitos de punta, porque recordar esos momentos es volverlos a vivir y sentir lo que San José realmente hace en cada uno de nosotros. Y igualmente me pasa con las otras 2 personas y yo ya dije, listo, esto es más que cierto. Esto es verídico, no fue un sueño, no fue una alucinación, esto es real. Y como real lo tengo que empezar a ver. Y bueno, no puedo hacer todavía mayor cosa por el estado de salud. Lo único que voy a hacer es llamar a un amigo a que empecemos a pintar el retrato. Para mí es uno de los mejores retratistas. Lo llamo, le cuento y sin dudar digo, sí, yo nunca lo he hecho, pero claro que sí. Él se demora haciendo un retrato 2, máximo 3 días, pero con San José nos demoramos casi el mes, porque yo estaba ahí siempre con él, diciéndole esto es así, no, este color no es, bueno, eso, pobre Jalar, le decía yo, para aguantarme ahí, hasta que llegó el momento en que definitivamente plasmar su totalidad es muy difícil, porque
poner en un lienzo este ser tan luminoso, muy difícil, pero lo hicimos, se logró, y era para mostrar una realidad, era que San José no murió adulto, San José murió alrededor de los 45 a 50 años máximo, es un promedio. Bueno, dije, listo, ya hicimos una tarea. Voy a empezar a dar a conocer la imagen que yo vi, así no sea el 100%. Hablé con el párroco, que además en ese entonces era mi jefe, pues yo ya había hablado mucho antes con él, porque con él fue que me confesé, con él fue el primero que le conté mi experiencia, y él nunca lo dudó. Pero yo sí lo seguía dudando. Es tanto así que no tuvimos problema en colocar la capilla Taller de San José de la Acogida, porque antes simplemente se llamaba la Capilla del Asilo, no más. Ya colocamos el retrato en la capilla. No es como estaba ahora, era muy diferente, pero yo seguía sintiendo un gran vacío, decía, no, esto no es. Cuando hablaba de las 3 misiones que tenía, o las 3 tareas que tenía que hacer, era construir la nueva casa, que es la segunda sede del Centro de Bienestar del Anciano San José para adultos mayores, que ya empezamos en la construcción, va a ser para 200 adultos mayores, donde sé que San José está haciendo su obra, y lo más seguro es que cosas grandes van a pasar fuera de las que está pasando ya. La segunda era darlo a conocer, pues lo comencé dando a conocer el retrato, porque pues me demoré un año como para contar en sí el testimonio a nivel público, porque hay que cuadrar todas las ideas, meditar, entrar como en esa intimidad con Jesús, José y María, y entender cómo era que debo de contar las cosas. Pero se empezaron a hacer cositas. En el 2021, que ya teníamos el retrato de San José, el párroco me trae para una de las novenas de San José, eso fue el 14 de marzo del 2021, a Monseñor Flavio Calle Zapata. Fue obispo en la diócesis de Sonsón, Río Negro, y obispo en otro lugar, no recuerdo, pero muy amante a San José. Nos sentamos en la sacristía de la capilla, yo le cuento la experiencia y simplemente él me mira y me dice, mujer, no dudes de lo que has vivido, yo te creo. Para mí esas palabras fueron unas palabras como si me hubieran quitado una carga de encima. Y dije, bueno, San José, esta es otra señal que me has enviado para demostrarme que hable tranquilamente. Y en su predicación, en la Santa Eucaristía, dice, este se convertirá en un santuario de San José, donde propios y visitantes sentirán la presencia del Santo de los Santos, la presencia de San José. Pronto muchos de los que estaban ahí no entendían, porque yo no había comenzado a decir en público lo que había pasado, y que esa imagen de San José con los brazos abiertos no era común, pues la estaban viendo por primera vez. La gente sí se acercaba y preguntaban que por qué la posición de San José. Ese San José que nos está acogiendo a todos, pero no
todavía no había contado el testimonio. Ya empiezo a darlo a conocer de una forma muy discreta. De hecho, empecé en las capillas en el 2022, al principio, a hacer unas pequeñas oraciones en la capilla. Tuve 3 asistentes, mi sobrino, porque le empezamos a mostrar en Facebook en vivo, Génesis, la médica de la institución, y otra señora que venía a esa hora, pero que también se conectaba como con esa oración. Y comenzamos así lentamente, y la capilla empezó a llenarse. Entonces ya no era solamente la oración, sino que era la Eucaristía a San José y a San José de la acogida. Y ahí empecé a dar el testimonio. Y San José empezó a mandarme personas muy especiales en mi camino a dar a conocer a San José de la acogida. En este mismo año, en el 2022, yo sentía ese gran vacío. Antes de llegar la fiesta, que en Colombia la celebramos el 19 de marzo, me llama el párroco y me dice: Gloria, hay una gran sorpresa. Y yo le pregunto: Padre, ¿qué es? Y me dice: no la quería decírtela sino hasta el día, pero sé que te tenés que preparar y preparar la capilla. Le decía: claro, Padre, estamos en las novenas, pero es que San José te dio un regalo, no solo a vos, a los fieles de San José. Yo dije: Padre, ¿qué será? Me dice: Gloria, de 5 municipios del oriente escogen a Marinilla, y de Marinilla la capilla de San José de la acogida. Y dije: sí, Padre, ¿y para qué? Miren, lo que San José quiere no es tanto por él, sino porque a través de San José nos va a acercar a Jesús, Eucaristía. No entendía, yo no entendía. Mire, ¿cómo así, Padre? Gloria, Jesús, Eucaristía, va a estar en oración permanente. En Marinilla y en 5 municipios, Marinilla es la elegida y es la capilla. Yo me quedé de una sola pieza. Yo colgué el teléfono y lo único que yo hice fue irme para la capilla a llorar. Y yo dije: ya te entendí. No era que te lleve a ti a la capilla, sino que a través de ti vas a invitar a que vengan a visitar a tu amado Hijo, que va a estar en exposición. Y ese es el mayor regalo realmente. Cuando entramos a la capilla, lo primero que vemos al todo el frente de la puerta es San José de la acogida, donde dice: ven, entra, aquí tengo a mi hijo. Y esto ha hecho de que yo ame más la Sagrada Eucaristía, porque a veces no encontramos ese sentido y uno de pronto sin querer lo vuelve rutina, porque como voy a diario a misa, entonces ya me hace falta ir a misa porque ya lo cogí como una rutina. Pero San José me quitó de ahí, y uno, eso no es así. De hecho, escribo un libro que se llama San José de la acogida, pero es un libro que lo que trata es de la historia aproximada de cómo pudo haber sido la vida de este amigo mío, de mi enamorado, de mi parcero, de mi amigo fiel,
donde empiezo a escribirlo en el 2021 y no sabía por dónde empezar. Y yo le decía, bueno, San José, de vos poco se sabe. Me voy a tener que dar una ayudita porque no entiendo y no sé por dónde, porque escribir lo que ya está escrito y lo que ya sabemos, pues no veo objetivo. Yo le digo eso y sueño con las Sagradas Escrituras, con la Biblia. Yo había leído el Antiguo Testamento por mi madrecita. Lo leí porque cada vez que yo llegaba del trabajo siempre le leía fragmentos del Antiguo Testamento, porque a ella le gustaba y además lo entendía muy bien, pero yo sí no. La verdad yo no entendía nada, lo leía por darle gusto a ella, pero no saboreándolo como ya lo hago. Y lo que hago es desempolvar la Biblia, abro la Biblia y me sale en el libro del Génesis, donde me cuenta la historia de José, pero José de Egipto, el vendido por los hermanos. Leí no sé cuántas veces esa historia, veo la película y me sentí más enredada. Y dije, bueno, San José, yo no entiendo por qué esta historia. ¿Acaso sos vos? No puede ser. Vos no sos este. ¿Qué me querés decir con esto? No te entendí nada. Dejo de escribir por unos días, vuelvo y sueño con la Biblia, vuelvo y la abro y ya me sale en el Evangelio de San Mateo, donde me describe la genealogía de Jesús. Entonces me pongo a leer nombre por nombre, a irme detrás de ellos en el Antiguo Testamento. Claro, me lleva hasta los inicios, cuando se crea Adán y Eva. Y yo digo, ay, San José bendito, ¿cómo así que usted también me va a poner a leer el Antiguo Testamento? Esto no puede ser. Y arranqué a leer el Antiguo Testamento, pero ya tratando de entender qué era lo que San José quería que yo descubriera ahí, en esas líneas. Y sí, él me enseñó a cogerle gusto, amor y a entender este libro que es pesado de leerlo realmente. Y ya lo saboreo y ya lo entiendo, porque además ahí descubro la historia de él. Y con la historia de José de Egipto entendí, mucho rato después, que José de Egipto, el vendido por los hermanos, era la premonición de San José. Entonces ustedes dicen, ¿cómo así? La premonición. Y sí, resulta que empecé como a atar cabos, San José y José de Egipto. José, que está en el primer libro del Génesis, del Antiguo Testamento, y José, que a pesar de que solamente se habla en el Nuevo Testamento, ya existía en el Antiguo, así no se diga nada, porque ya él estaba mayor, hablo de 18 y 19 años cuando pasamos al Nuevo Testamento. Entonces, ya cuando se escribió el Antiguo Testamento, ya existía San José. Y resulta que encontré muchas semejanzas. Voy a nombrar tres en especial. El nombre de José de Egipto se llama Jacob. El nombre de San José se llama Jacob. El nombre de la mamá se llama Raquel. El de José se llama Raquel. José de Egipto fue el primer hijo de Raquel porque ella era estéril. Y Jacob tuvo más hijos con las criadas porque tenían que tener hijos, procrear en esa época.
¿cierto? Y si la mujer era estéril, pues tenía que buscar la forma de tener generación. José, madre estéril, se podría decir que es el único hijo, lo mismo que le pasó a Raquel, aunque Raquel sí tuvo un segundo hijo donde forman las tribus de Jerusalén. José fue vendido por sus hermanos, lo pensaban matar, pero le surge la idea de venderlo y lo llevan a Egipto, donde le salvan la vida. ¿Qué le toca hacer a San José? Coger al bebé, a Jesús y a María, e irse para Egipto para salvarle la vida al niño Jesús. ¿Qué hace José? Administrar el trigo para alimentar la tribu de Israel, es decir, a su familia, físicamente. ¿Qué hace nuestro amado y querido San José? Cuidar, velar, guiar, proteger al trigo que se convertiría en pan para alimentar el alma por la eternidad. Mire qué semejanzas tan bonitas. Esto es algo que dice, ahora sí entendí por qué tenía que leer primero la historia de José de Egipto, pero como les cuento, esto lo vine a entender mucho después. Y me puso a estudiar la vida de los judíos para poder llegar a este libro, que es la aproximación de San José desde que lo engendraron hasta que sus padres mueren. Es una historia muy bonita que nos acerca a la humanidad de San José. San José fue rico materialmente, viene del linaje del rey David. Él no pasó ninguna necesidad hasta los 17, 18 años más o menos, que muere ella, su padre, y que por determinación propia regala, dona sus bienes para irse para Jerusalén. Ahí queda sin un solo peso y empieza a trabajar para ganar su sustento. Esta es una historia que es real. San José me la ayudó a escribir. Han pasado infinidades de cosas con San José, de la acogida, porque Él nos invita y nos dice a cada uno de nosotros: ven, yo te acojo, como lo hice con Jesús y María. Yo los abrazo para que no se sientan solos. Ven que en mí van a encontrar el refugio más seguro. Hay que tener calma y paciencia. Pídanme que yo cada súplica se las llevo a mi hijo, y que mi hijo haga lo que crea conveniente para el alma de cada uno de ustedes. Y así lo he entendido, porque les cuento que yo no quedé completamente sana, quedé con un problema severo. No tengo otra cirugía, es porque mi amigo me ha ayudado a pasar estos momentos. Ya llevo 5 años largos donde dar del cuerpo es muy difícil. Debería de tener la colostomía, pero
gracias a él y porque entendí algo muy sencillo. Cuando yo ofrezco mi dolor, sea físico, dificultades, problemas, yo lo ofrezco con amor a Jesús, me acerco más a Él y entre los tres me ayuda a cargar mi propia cruz, donde se me hace suave y donde me regala paz. Los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe qué nos conviene para nuestra alma. Y lo más importante es la humildad, que es la que nos enseña y nos ha enseñado siempre San José, la obediencia y la fe. Sin fe, yo no estaría aquí. Quizás estaría en una cama tirada, esperando de pronto la muerte. Pero la fe, San José que siempre me abraza y me lleva con Jesús y con María, es el mejor medicamento que yo tengo. No hay otro medicamento. Que obviamente tomo, claro, porque para eso están los medios y debo de ser obediente. Pero el medicamento más eficaz, que calma mi dolor desde la parte espiritual, son ellos tres. Que en este momento resaltamos más la figura de San José, sí, porque es el tiempo de él. Porque es un hombre humilde, que nos está diciendo, venga, yo también sufrí, yo aguanté hambre, tuve la carga, por decirlo de alguna manera, de una mujer y de un niño, donde tenía que coger mis corotos e irme para otro lugar, sin saber qué me iba a deparar. Se aguantó frío, se aguantó hambre, pero siempre tuve la fe de que Dios me estaba protegiendo. Si eso lo pasó a ellos, ¿cómo no nosotros? Antes nosotros somos unos consentidos de Dios. Es así que los invito a que conozcamos cada vez más a San José, que lo imitamos, porque lo podemos conocer, pero aquí lo que Él quiere realmente es que le conozcamos para podernos acercar cada vez más a Jesús. Y los que tenemos el privilegio de la Santa Eucaristía, poderlo hacer con la mayor constancia posible y con una fe y una certeza de que Jesús está ahí en el pan vivo. Una de las cosas que yo ya repito mucho es que cuando estemos en la Eucaristía, el momento más importante de ella es cuando estamos en la elevación. Los invito a que no cerremos los ojos, a que no agachemos la cabeza, por el contrario, miremos ese misterio que en el momento que el sacerdote, que es un ministro, se está convirtiendo en el cuerpo de Cristo. Ahí, ese instante, ocurren milagros cuando somos conscientes de lo que está sucediendo en ese instante. Es igual cuando el sacerdote levanta la copa, donde el vino se convierte en sangre. Es un misterio tan grande y es un milagro, es el milagro más grande que los católicos podemos contar. Y ese momento es un momento mágico.
si nosotros lo sentimos de corazón, lo que se está viviendo en ese instante, les digo que ganamos. Ganamos porque hemos entendido de que Jesús Eucaristía es el milagro más grande y que gracias a María y a José lo tenemos entre nosotros, donde lo podemos mirar y alimentarnos de él. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y con María. Los invito que en estos momentos de que tengan alguna tristeza, alguna angustia, simplemente cierren sus ojos y sientan el abrazo que San José les da y pronuncien: San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y con María. Les aseguro que San José también los abraza y ustedes van a sentir esa paz y esa tranquilidad que lo más seguro sintió Jesús y María.